Seguimos estudiando la historia de la cristología, la historia de la doctrina de la persona de Cristo. Y ahora vamos a la cristología de la iglesia moderna y contemporánea. Mientras que la cristología fue elaborada prácticamente en la iglesia primitiva, en la Edad Media y en la Reforma hubo pocos avances propiamente de la cristología, a excepción de alguno que otro problema, algún error doctrinal, tanto en la Edad Media como en la Reforma. Pero cuando entramos a la modernidad, a la época post-Reforma y la época contemporánea, encontramos mucho movimiento. La cristología vuelve a tomar importancia y por razones diversas, pero la principal razón es el desarrollo de la nueva cultura moderna. La filosofía racionalista, esa mentalidad racionalista de los filósofos que afectó a los teólogos también. La teología no estuvo ajena a estos cambios, de modo que también la concepción de Dios, de Cristo, cambió, así como otras, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la Biblia, en fin, otras. Es interesante que un libro que escribió Dietrich Bonhoeffer ya en el siglo XX, un libro sobre cristología que se llama ¿Quién es y quién fue Jesucristo? Traza una especie de historia de la doctrina, pero también un análisis de la mentalidad del mundo moderno en cuanto a Cristo. Él llegó a decir que la teología liberal era doseta, porque olvida al hombre Jesús para ensalzar al héroe, al Jesús del querigma, al símbolo, a la figura. Se puede decir que la teología de los teólogos liberales del siglo XIX realzó al Jesús genio, héroe o figura representativa de un ideal. Este es el tono general de la teología liberal de la iglesia moderna, a despecho, por supuesto, de la cristología ortodoxa tradicional. Y sí, esta es la época, vio el nacimiento de lo que se ha llamado el segundo periodo cristológico. Se puede decir que el primer periodo cristológico son los primeros siglos de la iglesia primitiva. Luego como que no hubo mayor avance hasta la época moderna, y ese sería el segundo periodo cristológico, que trata de este nuevo acercamiento racionalista, básicamente racionalista, a la persona de Cristo, como a todo. El Jesús histórico se desvinculó del Jesús del querigma, que eran dos cosas distintas, y comenzó una búsqueda de ese Jesús histórico que todavía no ha terminado. También este periodo vio el nacimiento del acercamiento praxeológico a la persona de Cristo, en lugar del clásico acercamiento ontológico. Ese es un aporte importante, significativo, y tiene su lado positivo, por supuesto, porque nos ayuda a acercarnos a la persona de Cristo de una manera un poco distinta, usando los evangelios. Bueno, los teólogos alemanes del siglo XIX, hay varios. Se puede decir que el famoso Schleiermacher es como el padre de la teología liberal, y es como el que inicia este segundo periodo cristológico, debido precisamente a este nuevo enfoque teológico, fuertemente influido por las corrientes filosóficas racionalistas. La doctrina de la persona de Cristo es revisada y reevaluada a la luz de la modernidad, esa nueva forma, esa nueva cultura. ¿Qué hizo Schleiermacher? Bueno, él explicó la persona de Cristo en términos del ideal de la humanidad. Jesús es un hombre igual que todos, pero con la diferencia de que él poseía la potencia de la autoconciencia de Dios, es decir, supersensibilidad divina, totalmente imbuidos de la deidad.
Jesús fue un hombre sin pecado debido a que él poseía el más alto grado de autoconciencia divina. El pecado entonces es la falta de esa conciencia, de ese sentimiento de absoluta dependencia de Dios. Jesús adquirió este sentimiento en el transcurso de su vida. Bueno, esta explicación es una suerte de monarquismo dinámico de la antigüedad, en el que se dice que Jesús llegó a ser Dios paulatinamente. Claro que Schleiermacher no afirma la deidad de Cristo en forma absoluta, simplemente se ve en el plan de esta autoconciencia divina que él poseía. Es una cuestión muy rara, muy interesante. Hay unas teorías kenóticas, se les llama. La kenosis es el término griego que usa Pablo allá en Filipenses 2 para hablar del vaciamiento de Cristo en su encarnación. Con este nombre se conocen diversas expresiones cristológicas dentro del luteranismo, básicamente. La más representativa es la del teólogo Gess, quien en resumen dice que Cristo dejó de ser Dios completamente al hacerse hombre y que después llegó a ser Dios nuevamente a través de la resurrección. Estas ideas en un sentido reflejan las ideas nestorianas y monofisitas de la antigüedad y en otro sentido refleja la doctrina de la comunicación de atributos del propio Lutero que ya mencionamos antes. Cabe decir que estas teorías asumen, sí, la plena deidad de Cristo y asumen la plena humanidad, pero como que no coinciden, pues. Fue Dios, pero dejó de ser Dios cuando se hizo hombre y luego volvió a ser Dios cuando dejó de ser, cuando se resucitó. Las teorías kenóticas. Luego tenemos a algunos teólogos, un famoso teólogo alemán, Albert Ritschl, de finales del siglo XIX, perdón. Este es uno de los teólogos modernos que más influencia ha ejercido en la cristología. El punto de partida de Ritschl es la obra de Cristo, su ministerio, su vida de obediencia a Dios y su entrega a la causa del reino de Dios. La persona de Cristo no es tan importante como sus acciones. Ahí viene el elemento praxeológico que hemos mencionado. Estas ideas encontrarán eco en teólogos contemporáneos del siglo XX, incluso entre los teólogos de la liberación de América Latina. Según Ritschl, Cristo fue un simple humano que realizó una obra tan grande que se hizo merecedor del título Hijo de Dios. Este título significa unidad de vocación, no de esencia con Dios. Eso significa para Ritschl. El reino de Dios se convierte en el punto culminante de la obra de Cristo. En Ritschl se encuentran en forma embrionaria las ideas que más tarde producirían lo que se ha denominado la cristología desde abajo, en la teología liberal, de eso estamos hablando. Se trata, por lo tanto, de una cristología praxeológica más que ontológica, como había sido antes. Y bueno, vamos a dejar por ahí. Hay otros personajes que tenemos que estudiar, que hacen sus aportes, pero no habrá tiempo para verlos en este video. Así que dejamos ahí por ahora.